vamos a retomar este tema, pero ya no visto solamente como la parte económica, sino como lo que va a venir siendo un antecedente del siguiente proceso histórico a analizar, que va a ser Independencia de México. De entrada, una reforma es un cambio dentro de una estructura gubernamental. En este caso, se le denomina reformas borbónicas porque son implementadas por la dinastía Borbón. ¿Pero qué es eso de la dinastía Borbón? Bueno, resulta que quedamos que la máxima autoridad en el reino español era, pues, obviamente el rey de España. En este caso, la dinastía que estaba gobernando era la dinastía Habsburgo. Sin embargo, llegamos a esa parte en donde recuerdan que les comentaba que los matrimonios eran arreglados. Por otro lado, al ser arreglados muchas veces se emparentaban, se casaban con algunos miembros de su familia, generando un deterioro en lo que era la cuestión de la genética. De esta manera, recordarán también que les conté que hubo un rey que era llamado el hechizado, porque estaba pues bastante feo y demás. Este hombre, pues se dice que tenía cierta discapacidad mental, pero el punto más importante y sobresaliente aquí es que no logra tener una descendencia, no logra tener hijos, dejando tras su muerte en la incertidumbre sobre quién sería el sucesor al reino de España. En este caso, el familiar más cercano eran los miembros de la dinastía Borbón. En este caso, los Borbón era una familia de origen francés. Y pues por esta razón, pues toman el poder los Borbón y toman la decisión de revisar cómo estaba funcionando la política económica, fiscal y administrativa, no solamente de España, sino de todas sus colonias. Esto porque había participado en la Guerra de los 7 Años y pues quedaron en una severa crisis económica que genera como consecuencia pues buscar una estrategia para mejorar esta situación. ¿Cuál es la estrategia que utilizan los gobiernos normalmente cuando hay una crisis económica? Pues el alza de los impuestos. En este caso, lo primero que va a hacer Carlos III va a implementar una investigación de cómo estaban funcionando sus colonias en torno a la recaudación de impuestos. Para el caso de la Nueva España, va a mandar a un visitador que va a ser José de Gálvez. José de Gálvez va a recorrer y visitar cada una de las provincias de la Nueva España por alrededor de 2 años, emitiendo así un reporte de todo lo que había observado. En el transcurso de lo que observa, se da cuenta de que se estaba viviendo cierta corrupción de este lado en América, o sea, un tema que no es nada lejano a nuestra actualidad con los gobernantes. Por otro lado, observa también que hay una serie de deudas que se han heredado de familia en familia, o sea, de generación en generación, y que no logran liquidarlo directamente con la corona. De esta manera es que para la segunda mitad del siglo XVIII se implementa esta serie de nuevas reformas, de nuevas leyes que van a verse en torno a una renovación de la estructura colonial en los aspectos político, en el aspecto mercantil y en el aspecto religioso. En el aspecto político, porque va a hacer una reorganización de lo que eran las provincias, dejando de ser provincias y convirtiéndolas en intendencias. En el aspecto mercantil, porque va a buscar tener la custodia y el control de lo que son algunos productos. En el caso de la Iglesia Católica, busca quitarle poder por todas las propiedades que ya eran, de las que eran dueños, gracias a lo que era el pago de los diezmos y las obras pías, y entonces una de sus primeras acciones va a ser la expulsión de los jesuitas. Ahorita les voy a explicar qué tienen que ver los jesuitas. Y por otro lado, pues es esta renovación de toda la estructura política económica de la colonia. En el caso de la corrupción que se encuentran,
se observa que hay una serie de venta de cargos públicos, o sea, están vendiendo los puestos a los criollos. ¿Y por qué causa esto un descontrol o un descontento? Bueno, recordemos que de acuerdo a las leyes españolas, los cargos públicos en sus colonias eran exclusivamente para los españoles, o sea, los peninsulares. Recordemos que los criollos son hijos de españoles nacidos en la Nueva España, bueno, en este caso en el continente americano. Y los criollos podían tener mucha capacidad económica, tenían poder económico, pero no podían tener poder político, y en el caso del aspecto militar, no podían aspirar a los máximos rangos militares. En el caso de lo que manejamos aquí como la iglesia, pues resulta que precisamente la compañía jesuita estaba en mayor medida integrada por criollos. Entonces, buscar la expulsión de los jesuitas implicaba quitarle cierto poder a la Iglesia Católica, pero porque eran criollos quienes estaban representando y moviendo la parte religiosa. Entonces, tenemos que el personaje que va a implementar las reformas borbónicas va a ser Carlos III de España, y quien las viene a aplicar aquí directamente a la Nueva España es el visitador José de Gálvez. De esta manera, caemos a lo que les venía comentando. Buscan reestructurar su sistema político por esta corrupción que se estaba dando y venta de los cargos públicos, y buscan una nueva división política por medio de las denominadas intendencias que ya se les había comentado. En el aspecto mercantil, buscan encargarse de la recaudación fiscal, o sea, una recaudación de los impuestos tal y como se debiera de hacer, evitando evadir estos pagos. Y bueno, lo que les venía comentando en torno a la Iglesia Católica, buscan ponerle un freno y restringirle de privilegios y exoneraciones fiscales. ¿Cuál va a ser la consecuencia de todo esto? Bueno, una de las consecuencias es que se empieza a centralizar el poder y las riquezas en manos del rey, quitando muchos privilegios y a determinados sectores de la población, y dando cierta inconformidad a la población. Esto va a empezar a dar ciertos tintes, a empezar a tener la iniciativa de expresar su inconformidad mediante lo que va a ser más adelante el proceso de independencia. Pero ¿qué más va a pasar aquí? La gota que va a derramar el vaso va a ser cuando se da una sucesión de rey, cuando va a quedar como rey Carlos IV, y Carlos IV de la nada también va a querer subir los impuestos, y esto va a causar un mayor desencanto por parte de los colonos. Sin embargo, va a haber otro tipo de afectaciones como directas a la corona, como van a ser las guerras napoleónicas y la invasión que van a tener, en este caso, los Bonaparte sobre el territorio de España. El sistema de intendencias queda delimitado de esta manera. Se da una división política como la que se puede observar en el mapa. Y bueno, cada división del reino en jurisdicción político-administrativa estaba representado por un intendente. Aunque la cabeza de este sistema era el gobernador, quien ejercía todos los atributos del poder, justicia, guerra, hacienda y fomento de actividades económicas y obras públicas, bueno, todo recaía también aunado al gobernador, en el intendente y en los alcaldes de las principales ciudades. ¿Qué otro tipo de afectaciones y consecuencias se dan? Bueno, los criollos, quienes tenían poder económico, aspiran a tener un poder político y militar, y por ello es que se van a empezar a integrar en una serie de conspiraciones que más adelante van a desembocar en el proceso de independencia de México. Le disminuyen el poder al virrey ante los intendentes. De esta manera, los intendentes eran los encargados de recabar impuestos y ya no iban directamente para el virrey. Hay un aumento y creación de nuevos impuestos, primeramente con las reformas borbónicas, y de ahí cuando las quiere aplicar Carlos IV,
Y por último vemos que empiezan a penetrar las ideas ilustradas, hay una expansión de la cultura y las artes a través de la ilustración y poco a poco comienza a llegar estas ideas de libertad e igualdad, aunado a que a la par de que se están dando las reformas borbónicas, en las 13 colonias de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, se está efectuando el proceso de emancipación, es decir, su proceso de independencia, que va a sentar las bases precisamente de esta plataforma de ideas ilustradas basadas en la búsqueda de la libertad y de la igualdad.